Para continuar con el triunfo de la Revolución Mexicana y la implementación del sistema burgués, ya dijimos cuáles eran las clases sociales: burguesía, proletariado, subclases, clase media, pequeña burguesía y lumpen proletariado. Pero para darle contexto, ¿quién es la clase burguesa? ¿Quiénes son? Pues la clase burguesa es la que posee todos los medios de producción y el capital, ¿verdad? Es la que genera las inversiones, la que tiene el dinero. Pues ya dijimos que el sistema capitalista es un concurso de mercancías, donde también una mercancía es el dinero, y el dinero es el equivalente de todas las mercancías, es el que con el que se evalúa cuánto se intercambia una mercancía por otra, por dinero. Entonces los dueños del capital invierten en la producción de bienes, servicios, inclusive de cosas que no son necesariamente consumibles, pero que satisfacen necesidades distintas, como son ver una película, ver cosas que son intangibles, como hablar por teléfono. Claro, tienes que hacer una infraestructura, pero pues, te cobran por hablar y usar la infraestructura. Y todo está basado de tal manera de que todo lo que se venda debe tener una ganancia, y esa ganancia se llama plus producto o ganancia. La clase burguesa es la que posee los grandes capitales, y dice la teoría marxista que quien tiene el poder económico tiene el poder político. Si la teoría es cierta, pues a lo mejor vamos a discutir algunas cosas. Hoy estamos con un gobierno que dice que no quiere que el poder económico se inmiscuya en el poder político. Y entonces, en la forma de gobierno del capitalismo, donde el rey es la burguesía, ¿qué función tiene el gobierno? Entonces ellos son los que tienen el poder político. Bueno, la teoría sigue diciendo que ellos tienen el poder administrativo, que cuando estamos en democracias burguesas, donde se utiliza el voto, lo que elegimos es un gobernante que va a administrar la cosa pública. No es que ellos sean los dueños de los capitales. Depende también a algunas sociedades de algunos modelos económicos capitalistas en los que sí el gobierno puede ser que tenga capitales. No es en el estado de bienestar, definitivamente. ¿Qué es el proletariado? El proletariado está definido como la clase trabajadora, como los que tienen solamente para vender dentro de esa gran necesidad de mercancías su trabajo, los obreros, los jornaleros del campo. ¿Verdad? Y se dice, una de las definiciones, sobre todo pues les recomiendo que lean el Manifiesto Comunista, y viene muy claramente la idea marxista. Bueno, no la idea marxista, la definición marxista de las clases sociales, que son las que no hay observaciones en contra. Se dice que el proletariado está hecho, por su nombre, para reproducirse, porque tiene que reproducir esa oferta de mano de obra barata. Entre más se reproduzca, más barata será la mano de obra. Esa es su función. Y luego sucede que cuando hay mucho excedente de producción de proletarios, pues no hay posibilidades de absorber esa mano de obra, y entonces vienen las migraciones. En México sucede mucho. Irte a otro país donde sí te puedan consumir tu trabajo. ¿Qué es la pequeña burguesía? La pequeña burguesía, a grandes definiciones, es obviamente la gran burguesía. Los grandes capitalistas pues no se comparan con los pequeños burgueses, que viven bien, tienen capitales pequeños, pero tienen capitales, son dueños de fábricas medianas y pequeñas,
de talleres, son dueños de comercios pequeños, se dedican algunos se dedican al pequeño transporte, no los grandes, porque hay que definir bien. En México se dice que las 500 familias que están en la revista Forbes, esos son los burgueses, no caben más. Y de ahí para abajo, todos los inversionistas de pequeño burgueses son pequeños burgueses. Es una subclase. Esta clase se dice ser la clase proletaria, que ya hablamos, es la clase que pretende cambiar su situación y modificar el mundo. Y la pequeña burguesía lo que quiere es que se permanezca en el sistema capitalista. Después también está la clase media. La clase media sale de los estratos ilustrados que pueden acceder a la escuela y capacitarse, ingenieros, todo tipo de profesiones que se dedican a la fiscalización de la producción en las plantas o en el campo o en el gobierno como burócratas. A grandes rasgos es la clase media. Cuando hay mucha jauja de capital en un país, la clase media crece. Cuando hay crisis, la clase media se proletariza. Su mentalidad es reaccionaria, defiende siempre al capital, aunque el señor burgués lo ve así como estos nacos, ¿no? Pero ellos sueñan con ser algún día burgueses y al mismo tiempo lo defienden, y a veces fanáticamente, y son contrarios por naturaleza de clase a las reivindicaciones proletarias. Sin embargo, de ahí de la clase media pueden salir los intelectuales que encabezan el proletariado, porque no necesariamente, y también de la clase burguesa y de la pequeña burguesía, pero son pequeños, muy contadas personas. Por último, ¿qué es el lumpenproletariado? En las ciudades perdidas, donde se acumula la gente que ya no tiene nada, o sea, que ha perdido todo, que pierde inclusive la idea de vivir de una manera bien, porque no encuentran trabajo, y luego se empiezan a entrar en el vicio, todas esas actitudes de destrucción, de autodestrucción que tiene el proletariado, el lumpenproletariado. Por eso se le denomina que es la putrefacción de las capas más bajas de la sociedad, y que la gente que vive en esas condiciones, pues, que va a pensar en transformar. El que le pague se convierten en mercenarios, cualquiera le dice la prostitución, inclusive son más proclives a formar las policías, o sea, este tipo de trabajos, y la criminalidad. Finalmente, más o menos esas son las definiciones de las clases, no es exacta, pero pues leamos el manifiesto. Pues yo sé que es difícil, pero hay que ver una cosa. Una de las cosas que hace actualmente la burguesía, a través de sus ideólogos, es decir, olvídense de que existe el proletariado, no, hay nada más clase media. Ahí quieren englobar a la pequeña burguesía, al proletariado y al lumpenproletariado. Y luego dicen, es clase media, media baja y media alta. O sea, es una auténtica, pues dicen que eufemismo, no sé, pero yo creo que más bien es un barbarismo, que es muy acorde para muchas cosas. Esta vez fuimos muy largos, pero fue necesario. Nos vemos en la próxima.